Bien, buenas noches y bienvenidos a las asesorías por pares de farmacología. El día de hoy vamos a abordar lo que son los opioides, fármacos ampliamente usados y en realidad un grupo bastante homogéneo. Vamos a repasar por ahí unos coadyuvantes por allí, pero el foco principal del día de hoy van a ser los opioides. Entonces, a partir de este punto, ah, opioides, opio. Algo históricamente que se conoce un poco, pero para los que no lo conocen, básicamente la morfina como tal ya se halló aquí, en el siglo XIX. Momento, vamos a cambiarlo por esto de aquí. Entonces, básicamente esto se extraía a través de lo que sería la Papaver somniferum que vemos aquí. Entonces, básicamente tenía dos usos, dolor y diarreas. Luego se descubre que básicamente tenemos estos péptidos endógenos, que son las encefalinas, las beta-endorfinas y endorfinas. Lo que nos interesa de aquí es el mu, delta y kappa, que son los receptores opioides propiamente descritos. El foco principal dentro de estos receptores va a ser mu. Ahora, ¿por qué mu? Porque allí es donde se van a dar la mayoría de los efectos. Si bien también son en delta y en kappa, se mantienen primordialmente en lo que sería mu. Aquí vamos a ver, digamos, em, de manera completa dónde es que actúan todos estos. Entonces, básicamente tenemos la acción a nivel cerebral, como vemos aquí. Tenemos lo que sería periférico y básicamente vamos a tener dos ejes. El primero, que sería la morfina, diamorfina, buprenorfina, codeína, petidina, fentanilo, metadona, propoxifeno, tramadol, que van a actuar a nivel de lo que sería la sustancia gris periaqueductal. Entonces, esto de aquí pasa a la vía que es en el núcleo Magner-Rafe y luego pasa a lo que serían las neuronas de la vía espinotalámica. Si nos damos cuenta entre el NMR y la neurona de la vía espinotalámica va a haber una inhibición. Ahora, también tenemos por allí, no olvidemos, que básicamente hay otras vías que participan en esto, como la leucocerúleo, que es una inhibición adrenérgica descendente, y básicamente también actúa a nivel de la interneurona del asta dorsal. Ahora, esto digamos es a nivel superior central, sí, pero no olvidemos que en lo que es el dolor van a participar diversos mediadores. Si bien existen lo que serían los AINES como tal, nosotros tenemos que ante un daño, una lesión, vamos a tener lo que sería bradicininas, el ATP, los citokiniones y las prostaglandinas ampliamente. Esto a nivel de lo que serían las fibras A delta y C para lo que sería el dolor. Y tenemos el glutamato y sustancia P, principalmente como excitadores para que se produzca este dolor, que va a ser llevado finalmente al tálamo y luego a la corteza sensitiva. Ahora, inferiormente, como vemos aquí, nosotros vamos a tener que en lo que sería el dolor neuropático, van a haber algunos fármacos que van a actuar a este nivel, como sería la mecletilina, carbamazepina, que ya conocemos. También no nos olvidemos que existe lo que sería la naloxona, que sería, entre comillas, como un antídoto para lo que serían los opioides, una sobredosis de estos. Bien, luego no olvidemos que tanto el tramadol, metadona, propoxifeno y los que describíamos al inicio van a actuar también a este nivel de la médula espinal. Entonces ya tenemos las acciones por aquí a nivel de la médula espinal, del cerebro, que sería la sustancia gris periaqueductal, y finalmente vamos a producir una inhibición del dolor.
Ahora, algo que nos importa a nosotros es que dentro de estos opioides vamos a tener bastantes derivados, tanto sintéticos, semisintéticos. Y bien, lo que interesa aquí es que nosotros tenemos lo que sería la morfina, fentanilo, alfentanilo, remifentanilo. Regularmente ustedes lo que van a ver o se aprecia en en mayor medida es el uso de la morfina. Si hablamos del tratamiento de un dolor, la unión a proteínas plasmáticas de la morfina es baja comparada con el resto de fármacos opioides. Ahora esto tiene una explicación también. Si tiene menos unión a proteínas plasmáticas, entre comillas, no va a estar tan afectado en el uso del adulto mayor. La fracción difusible también es la más alta. Ahora, algo importante aquí, quiero mencionar, es básicamente el porcentaje no ionizado al pH normal, si lo vemos aquí. De la morfina es 23, el fentanilo menor de 10, el fentanilo 20, el fentanilo, el fentanilo, entre otros. Entonces, quedémonos con esto de que el porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, el más bajo es el de la morfina, en base a estos cinco mencionados. Bien, entonces, para clasificarlos, vamos a ver agonistas, agonistas antagonistas, agonista parcial mu, antagonista actividad mixta. Ahora, los opioides son conocidos por lo que serían, bueno, fuera de los otros usos que ya conocemos, pues el uso en el dolor crónico, incluso como paliativo en algunos casos donde la enfermedad no tiene otro fármaco que se pueda aplicar para revertir esta enfermedad crónica. Entonces, los naturales tenemos morfina, codeína, tebaína, papaverina. Los semisintéticos, la heroína, hidromorfona, oximorfona. Y los sintéticos vamos a tener, según esta clasificación, derivados del morfinano, de la metadona, de la fenilpiperidina. Entonces, en cuanto a los derivados del morfinano, tenemos el levorfanol, levalorfán, butorfanol, metorfán, desclometorfán. El desclometorfán lo van a usar básicamente para la tos. Este de aquí, discúlpame. Este es para la tos. Bueno, luego derivados de metadona, el propoxifeno, dextropropoxifeno. Ahora, lo que nos interesa de los derivados de la fenilpiperidina, básicamente son el fentanilo, la meperidina, el alfentanilo, sulfentanilo, remifentanilo, un grupo bastante homogéneo, y la loperamida, que básicamente se usa para lo que serían las diarreas. Regularmente todos los opioides van a ser usados para tratamiento del dolor, para como segundo plano, por así decirlo, se pueden usar para tratar algunos de dentro de este grupo se van a usar para tratar la adicción a estos o como terapia de deshabituación. Luego, los casos especiales son el desclometorfano y la loperamida, que básicamente, como ya dije, es para la diarrea y para la tos. Luego, los agonistas antagonistas, aquí importante, son potentes en kappa y débiles en mu. Entonces, tenemos la pentazocina y el butorfanol. Los agonistas parciales mu, tenemos buprenorfina, nalbufina. Antagonistas, naloxona que ya conocemos, naltrexona, nalbe- nalbefeno. Y actividad mixta, el tramadol y el tapentalol. El tramadol también se usa para el dolor, pero este destaca básicamente en dolores neuropáticos, como veíamos por aquí. Disculpen. El tramadol está un poquito disociado de esto, entonces se indica para lo que sería dolor neuropático. Bien, continuando. En cuanto a la farmacocinética,
aquí tenemos otra clasificación. Nos dice agonistas opioides potentes: fentanilo, meperidina, metadona, morfina, oxicodona, ribenfentanilo, sufentanilo. La duración, si nos damos cuenta, en realidad todos no es que sean homogéneos, pero tienen una duración menor a lo que sería 8 horas. Metadona como primera, la morfina tenemos 4, oxicodona 4, el remifentanilo es casi inmediato, sulfentanilo 1 hora, fentanilo 1 hora. Lo que puede cambiar puede ser la vía de administración. Si nos damos cuenta, acá hay transdérmica, sublingual y bucal en el fentanilo. La semivida de eliminación, la metadona es larguísima, 24 horas. Y metabolitos activos, pues la meperidina sí lo va a tener, junto con lo que sería la morfina. En los agonistas opioides moderados, tenemos a la codeína y rocodona. Bastante similares, la diferencia es el metabolito activo. Luego, dextrometorfano, el difenoxilato, loperamida, tramadol. Básicamente todos son de vía oral, una duración de 6 horas y la eliminación en 11, 12, 10 horas por allí. Y los agonistas antagonistas, buprenorfina, el butrafanol, nalbufina, pentazocina. Aquí los tenemos, bastante homogéneo también. Y los antagonistas opioides, ni hablar, la naloxona, la naltrexona. Ahora, la naloxona básicamente, si recuerdan, tarda en actuar en minutos en casos de intoxicación y la naltrexona demora un poco más. Entonces, ante un caso de intoxicación, siempre vamos a usar naloxona. Ahora, ¿cómo es que funciona todo esto? Nosotros tenemos un sitio de unión opioides en la membrana celular, si la vemos aquí. Entonces, regularmente nosotros sabemos que una célula, cuando se despolariza, básicamente va a tener canales dependientes de voltaje, una regulación, un éxito sin neurotransmisores y demás. Entonces, sitio de unión de opioides es receptor opioideo. Esto va a estar apropiadamente unido a una proteína GI. Entonces, básicamente, el canal de potasio, que es el rectificador interno que se le llama, se va a abrir. La actividad de la adenilato ciclasa se va a caer, básicamente. La cascada MAB, la expresión génica, la producción de prostaglandinas, leucotrienos por allí puede permanecer activa, pero lo que nos interesa aquí es esta aquí y esta aquí. Los canales de calcio pendientes de voltaje, tipo N, básicamente van a estar inhibidos, desactivados. ¿Por qué? Si no entra calcio, no va a haber despolarización. Si sale el potasio o gradiente, vamos a tener una célula hiperpolarizada que no va a ser tan excitable, por así decirlo. Y bueno, aquí vamos a ver lo que sería una neurona. Tenemos la neurona aferente primaria, los nociceptores, y aquí estamos viendo a mayor zoom los efectos. Morfina, receptor opioide, proteína GI, la adenilato ciclasa disminuye. Esto causa una apertura de los canales de potasio, los canales de calcio van a estar bloqueados y la concentración de calcio disminuida. Entonces, va a haber una menor exocitosis de neurotransmisores. Luego, el mecanismo de acción, aquí nos hablan de algo importante. Regularmente, nosotros sabemos que una intoxicación sobredosis por lo que serían opioides, en este caso estamos representados aquí con el receptor MUN, va a tener por un lado la proteína G inhibitoria. Sin embargo, también en la ruta de la beta-arrestina. Entonces, la ruta de la proteína GI va a causar la analgesia en cuanto a los opioides. Pero tenemos la ruta de la beta-arrestina, que también se activa de esta manera, y va a causar analgesia, menor respiración, menor función gastrointestinal.
Entonces, aquí, digamos, se llama un agonista sesgado, como sería la oliceridina, que no actúa a nivel de la beta-arrestina, sino de la proteína G, causando una mayor analgesia. Entonces, este es algo a diferenciar, tal vez no se toca ahora mismo como un tópico principal, pero es importante conocerlo. Y como les había dicho, este es otro diagrama, la morfina, el receptor epidemum. Aquí tenemos la proteína GI trabajando con la adenilato ciclasa, los canales rectificadores de potasio. Tenemos la ruta de la beta-arrestina con depresión respiratoria, estreñimiento y tolerancia, porque los CPD generan tolerancia. De hecho, a muchos pacientes se les tiene que incrementar la dosis porque la dosis ya no es suficiente para el dolor que tienen. Bueno, ahora, en cuanto a los mecanismos de acción, básicamente aquí tenemos a mu, delta y kappa. Los ligandos endógenos de cada uno varían. Si se dan cuenta, aquí tenemos que para mu son las beta-endorfinas, endomorfinas, para delta son leuencefalinas, metencefalinas, para kappa dinorfinas. Y el prototipo de cada agonista lo tienen aquí. Morfina, fentanilo para mu, deltorfina para delta, buprenorfina y pentazocina para kappa. ¿Cuál va a ser el antagonista o entre comillas el antídoto frente a una sobredosis? Naloxona, naloxona y naloxona. Siempre va a ser naloxona. Bueno, algo que nos interesa saber de todo esto es que Mu produce todo. Analgesia supraespinal, raquidia, depresión ventiladora, efectos digestivos, sedación. En cambio, si nos vamos a delta, vamos a ver que produce analgesia supraespinal, taquidia. Esto varía dependiendo en cada fuente, pero son similares entre todos. La depresión no la pone, los efectos digestivos y la sedación tampoco. Y si nos vamos por capa, tenemos que no hay depresión ventilatoria, pero el resto sigue habiendo. Bueno, aquí un poco más de lo mismo. Tenemos los receptores Mu, que son más estudiados, Mu 1, 2 y 3, las endorfinas, encefalinas para delta, las dinorfinas. La distribución va a ser bastante variada. En la neocorteza, núcleo caudado, putamen, núcleo accumbens, tálamo, hipotálamo, amígdala, estancia gris periaqueductal, bulbo y astro dorsal, endorfinas y receptores Mu. Para delta tenemos lo que sería áreas olfativas, neocorteza, núcleo caudado, accumbens, putamen, amígdala. Y para kappa son menores en corteza, tenemos núcleo caudado, accumbens, putamen, amígdala, hipotálamo, hipófisis, les GPA, bulbo y el asta dorsal. Básicamente, el principal que tenemos por el dolor es mu. No se olviden de esto. Componentes sensitivos y efectivos del dolor. Delta, básicamente dolor y estado de ánimo. Y kappa, dolor, regulación de diuresis, consumo de alimentos, neuroendocrino. Ahora, lo que ya les había dicho se repite aquí. Cambia un poco de fuente en fuente, como les había dicho. Pero si les preguntan cuál está ligado con la dependencia física, mu. Ahora, hablando de lo que serían los efectos farmacológicos, hay que recordar que se van a producir un montón. Si nosotros queremos saber o digamos entenderlo, tenemos que dividirlo según sistemas propiamente. Entonces, si hablamos del sistema nervioso central, acuérdense de la analgesia, produce la disforia o euforia, inhibición del reflejo tusígeno, aquí hablamos del dextrometorfam. Miosis, produce miosis. ¿Esto por qué? Es a nivel del tercer par craneal, lo que sería el núcleo de Edinger-Westphal. Entonces, esto de aquí es útil en diagnóstico de tolerancia nula. La dependencia física, la depresión respiratoria y la sedación. Ahora, la euforia normalmente frente a un depresor del sistema nervioso central se conoce. Esto es algo que pasa casi fisiológicamente. En cambio, la disforia es algo diferente. Disforia se define como una sensación desagradable o molesta.
Cardiovascularmente vamos a tener que se va a disminuir la demanda de oxígeno del corazón, se va a producir una vasodilatación y hipotensión. Básicamente esto se explica por la liberación de histamina por mastocitos. Y en cuanto al tracto gastrointestinal y biliar, cualquier opioide lo que va a causar, en la mayoría de casos, es aumentar el tono del músculo liso intestinal, por eso se usa para la diarrea, e- efectivamente la loperamida. Entonces, aumenta el tono, presión de los esfínteres biliares. ¿Por qué? Porque estos también son músculo liso y produce náuseas y vómitos. Regularmente, todas las personas que toman opioides de cualquier tipo, en la mayoría de ellos, se les producen náuseas y vómitos. Y esto normalmente se controla con Gravol. Bien, entonces, con lo que sería la gráfica podemos ver analgesia supraespinal, miosis, supresión de la tos, analgesia raquídea, náuseas y vómitos, sedación y euforia. Va a producir vasodilatación, bradicardia, prurito, retraso del vaciamiento gástrico, una depresión ventilatoria conocida, aumenta la presión biliar, ileo y estreñimiento, retención urinaria y también lo que sería depresión de la inmunidad celular, rigidez muscular. Aquí vamos a ver un poco más. A nivel neuroendocrino, inhibe la liberación de la hormona luteinizante, estimula la liberación de la hormona antidiurética y prolactina, del sistema inmune, básicamente supresión de los natural killer, de la función de los natural killer. Y cutáneos puede tener enrojecimiento, prurito, la urticaria o en algún caso otras erupciones. En cuanto a los efectos farmacológicos, ya viendo todo más de cerca, vamos a tener que va a producir básicamente vasodilatación, menor termogénesis, estremecimiento. Y en cuanto a los mecanismos de acción, ya se había mencionado previamente, ¿no? Inhibe la enilato ciclasa, menor MP, la IPKA. Vamos a impedir esta entrada de calcio dependiente de MP cíclico. Luego, en cuanto a beta y delta, van a causar la inhibición de los canales de calcio, la apertura de los canales de potasio, la activación de la MAP quinasa, el reclutamiento de GRK2 y 3, que producen básicamente la beta-arrestina, que van a producir esta sensibilización del receptor. En cuanto a los efectos neuroendocrinos, ya habíamos hablado un poco, pero los vamos a explayar un poco más. Liberación de factor liberador de corticotropina y gonadotropina, menos cortisol y testosterona, menos LH y FSH, más prolactina, más ADH, más hormona de crecimiento. Miosis, bloqueo de lo que sería la inhibición de interneuronas GABAérgicas, como ya se había mencionado en el núcleo de Enger-Westphal para reducir lo que sería la presión intraocular, aumenta el poder de acomodación. En cuanto al sistema nervioso central, se dice que puede producir convulsiones porque excita las células piramidales del hipocampo. ¿Por qué? Porque se está metiendo con muchas neuronas GABAérgicas, en este caso interneuronas moduladoras. En cuanto al sistema respiratorio, de presión respiratoria, menor sensibilidad del centro respiratorio a la presión de lo que sería el CO2. Entonces, normalmente nosotros cuando tenemos una cantidad elevada de CO2, al toque el cuerpo dice, comienza a hiperventilar, aumenta tu frecuencia respiratoria, pero aquí se baja esta sensibilidad. Tenemos menor frecuencia respiratoria, menor volumen residual por minuto. Luego tenemos un estímulo respiratorio que básicamente sería la hipoxemia.
En cuanto a la tos, muy capa deprimen el centro de la tos en el bulbo raquídeo. Entonces, muchas personas, digamos, se compran o usan el dextrometorfano para inhibir este reflejo tusígeno. En cuanto a lo que sí, también podemos hablar de las náuseas y vómitos causadas por MU. Esto estimula la zona gatillo quimioreceptora del área postlema y es más en pacientes ambulatorios. Cardiovascularmente tenemos hipotensión postural, que estos ya lo habíamos visto un poco acá arriba, vasodilatación por la liberación de estamina, menor vasoconstricción refleja por CO2, menor precarga, consumo de oxígeno, trabajo del miocardio. Y algo que mencionar aquí es que si hay una persona que tiene una presión intracraneal elevada, debemos tratar de evitar los opioides. No son una buena opción aquí. En el tracto gastrointestinal hablamos del vaciamiento gástrico, entonces hay regurgitación y broncoaspiración, se prolonga este vaciamiento, se puede producir reflujo, menor motilidad, la secreción del ácido gástrico, el HCl, el ácido biliar pancreático intestinal está disminuida, inhibe los efectos de ACH, PG2, el péptido vasoactivo intestinal, produce el estreñimiento. El tracto biliar, ya también lo habíamos hablado, básicamente aumenta el tono del esfínter de Oddi, aumenta la presión intrabiliar, espasmo biliar, aumenta las lipasas y amilasas pancreáticas. Genitourinario, básicamente aumenta el tono y amplitud de las contracciones ureterales, inhibe el reflejo miccional, aumenta el tono del esfínter vesical. Ahora, hay que tener cuidado con el uso de opioides en mujeres embarazadas y próximas al parto, porque si lo damos, se produce lo que sería una prolongación del trabajo de parto. La piel, habíamos hablado de vasodilatación, prurito, urticaria, y en el sistema inmune depresión de leucocitos NK, los natural killer. Ahora, recapitulando, nosotros frente a estos efectos farmacológicos, ¿qué es lo que nos importa más? La depresión respiratoria. El, el impulso hipercápnico va a estar disminuido. La frecuencia respiratoria, el volumen residual también va a estar disminuido. Y en la sobredosis llega hasta 3 a 4 respiraciones por minuto. Y recuerden, imagínense administrar un opioide con una carbamazepina. Esto básicamente va a liberar ese efecto techo de la benzodiazepina, lo cual puede llevar a lo que sería el coma, incluso la defunción. A ver. Regularmente nuestra circulación cerebral es sensible al CO2, entonces puede producir un aumento del flujo y puede aumentar la PIC, la presión intracraneal. La zona de activación de la médula de las náuseas y vómitos básicamente va a producir todo esto de aquí, que son paciente que tiene náuseas, que no puede comer, que pide que le traigan una medicina porque siente que va a devolver toda la comida, como refieren, el prurito picor, y menos frecuentes son reacciones alérgicas. Es bastante. Hasta ahora no he escuchado yo tampoco, pero sí se explica que existe esto. A ver, entonces, dentro de la escala de lo que sería el tratamiento del dolor, debemos tener en cuenta que muchas veces no es una monoterapia. Puedes empezar con AINES, luego subir algún tipo de antidepresivo anticíclico que puede cubrir un dolor neuropático, o los convulsivantes, entre otros, pero digamos que hay que tener cuidado con esto, ¿no? Entonces, todo debe ser en una dosis adecuada. A ver, primero, antidepresivos tricíclicos, amitriptilina y nortriptilina. Se indican para el dolor neuropático, tenemos los síntomas colinérgicos, sequedad de boca, también podemos tener la somnolencia, hipertensión, por lo que sería la noradrenalina. Y esto de ser cuidado en personas de edad avanzada y con enfermedades cardíacas. La nortriptilina es mejor tolerada. Anticonvulsivos, podemos tener una paciente que esté tomando algunos de estos,
por algún tipo de convulsión que tenga, ¿no? Y aparte tiene un problema que debe ser tratado con el dolor, entonces. Fenitina y carbamazepina se utilizan con precaución. Los efectos adversos ya sabemos cuáles son: somnolencia, pérdida de coordinación muscular o visión borrosa. Bifosfonatos como el pamitronato básicamente se indican para el dolor óseo. Y efectos adversos: fiebre, debilidad similar a gripe, osteonecrosis de mandíbula. Ahora vamos a hablar brevemente de cada grupo grande, entre comillas. Morfina, diamorfina, buprenorfina, codeína, oxicodona son analgésicos sedantes. Son euforizantes y reductores de la ansiedad, causan dependencia física y psicológica, pueden ser antitusivos, depresores respiratorios y nivelan la motilidad intestinal. Esto ya lo habíamos explicado plenamente. Receptores MU del encéfalo y de la médula espinal inhiben la transmisión del dolor, modifican la respuesta central de este. Los receptores kappa pueden desempeñar a nivel de lo que sería la médula espinal. Inhiben la activación de las terminales nerviosas sensitivas. Los receptores opioides ya sabemos que están acoplados a GI, entonces van a actuar a nivel de la adenilato ciclasa, que abren los canales de potasio e inhiben la apertura de los canales de calcio. Todos estos de aquí van a tener un metabolismo, digamos, conjugado a nivel hepático. La semivida de la morfina ya sabemos que es 4 horas más o menos. Y no se olviden, diamorfina y codeína se van a transformar en morfina. Sin embargo, hay otros fármacos como lo que sería la buprenorfina que tenemos aquí, que tiene una semivida de aproximadamente 12 horas. Uso clínico. ¿Cuándo vamos a usarlos? Dolor crónico, posoperatorio, moderado, intenso. La codeína es para dolor leve. Anestesia epidural, dolor neuropático, tratamiento de la tos dolorosa, diarrea. Efectos adversos que ya hemos hablado ampliamente: hipotensión, estreñimiento, náuseas, vómitos, somnolencia, mareos, tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia. Y en dosis altas, la depresión respiratoria que puede causar la defunción. ¿Quién va a ser el principal antagonista de estos receptores opioides? La naloxona. Bien. Luego, los análogos sintéticos, petidina, fentanilo, remifentanilo, sufentanilo, tienen lo mismo, pero son sintéticos. Van a tener los mismos lugares de acción. Lo que va a cambiar aquí es básicamente el metabolismo que pueden tener. La petidina experimenta la hidrólisis y oxidación por los CYP. Es hasta 5 horas su vida. El fentanilo, que se puede usar como parche, y el remifentanilo, que es casi inmediata. Es una semivida est- extremadamente corta. Es el más rápido, entre comillas. ¿Dónde lo vamos a usar? Todos en las mismas indicaciones. Sin embargo, la petidina, que es la merperidina, no inhibe las contracciones uterinas. Entonces, para inhibir el dolor en una mujer embarazada es una buena opción la petidina. Clemifentanilo y sulfentanilo se van a administrar por vía intravenosa en procedimientos quirúrgicos. Todos estos de aquí producen menos estreñimiento. Van a producir náuseas, vómitos, somnolencia, tolerancia, síndrome de abstinencia y el resto igual, pero el estreñimiento es menor. Luego tenemos los de acción prolongada. Aquí tenemos la metadona. Básicamente lo mismo. Pero, tenemos una semivida que data de 15 a 40 horas. Metabolismo hepático por los CYP. Ahora, ¿por qué es importante la metadona? Produce analgesia, sí, pero se usa en personas que tienen adicción a los opioides y programas de deshabituación. Entonces, los efectos adversos son los mismos. Sin embargo, puede producir posibles arritmias cardíacas.
es la diferencia con el resto de lo que serían los otros opioides. Y luego tenemos los atípicos propiamente dichos, que son el tramadol, tapentadol. Entonces, actúan a nivel de Mu. Aparte de esto, sus efectos principales son a la estimulación de de la neurotransmisión monoaminérgica mediante la inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina, muy similares a lo que serían los antidepresivos, ¿no? Y bueno, básicamente sus efectos analgésicos es a nivel de los receptores 5-HT3 que vemos aquí. Se barlanea un poco, pero igual lo vuelvo a escribir aquí. Bien, la administración suele ser oral, el metabolismo, desmetilación y conjugación hepática. La semivida es de aproximadamente 6 horas. Ahora, ¿dónde los vamos a usar? En dolor entre moderado y moderadamente intenso. Se me olvidó decirles que normalmente la administración de opioides en algún tipo de enfermedad crónica hay dosis habituales de mantenimiento que se pueden dar por la mañana, por la noche, y también hay dosis de rescate. Cuando se siente dolor, pese a estar en una terapia de mantenimiento, sean lo que serían las dosis de rescate. Los efectos adversos son mareos, náuseas y vómitos, depresión respiratoria, estreñimiento, adicción, pero como estos son los atípicos, es menor que la morfina, convulsiones. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué las convulsiones? Si nos damos cuenta, estamos interfiriendo con una neurotransmisión, ¿cómo decirlo? De las monaminas. En cambio, antes se estaba modulando la vía del dolor. Aquí lo que se está haciendo es interactuar con la serotonina y la noradrenalina. Y bien, ahora, recordando un poco, vamos a tocar ciertos puntos de cada fármaco para, digamos, que estos son los indicios o lo más importante de ellos que les pueden preguntar antes de pasar a las preguntas. Claro. Regularmente, en los agonistas potentes, la morfina tiene un metabolito activo 6-glucurónido. Este básicamente se indicaba en dolor grave como infarto y cáncer. Fentanilo y derivados son muy potentes y lipofílicos. Estos de aquí. Se pueden usar en parches, producen energías del tronco. El remifentanilo, como habíamos visto, 0,1 horas para su tiempo de acción. La meperidina, o también llamada petidina, es útil en trabajo de parto, causa menos estreñimiento, pero aquí importante, tiene un metabolito tóxico, normeperidina, y este provoca convulsiones. Entonces, opioide con metabolito tóxico, normeperidina. Opioide indicado que no, que no reduce las contracciones uterinas, meperidina. Oxicodona, útil en dolor moderado a grave. Y en pacientes, digamos, que tienen un dolor crónico como tal, se les va a indicar en liberación sostenida. La hidromorfona es un semisintético de alta potencia. La metadona, como ya les había dicho, es de vida media larga, es empleada en dolor crónico y en programas de mantenimiento para dependencia de opioides. Regularmente, como esta tolerancia, esta sensibilización de los receptores, las dosis no van a ser las mismas. Ahora, depende del paciente. Si estamos hablando de metadona, esta dosis, digamos, este reemplazo de fármaco, este mantenimiento, no se lo vamos a estar dando a un paciente terminal. Regularmente, esto de aquí
es tal vez en una persona que se ha vuelto adicta a estas sustancias a una edad temprana o en una adultez joven, por así decirlo. Entonces, para tenerlo en cuenta. Luego tenemos los agonistas moderados, como la codeína y la hidrocodona. ¿Por qué destacan estos de aquí? Porque tienen una buena biodisponibilidad oral, se transforman también en lo que sería morfina, como ya les habíamos dicho, y se usan en dolor leve y moderado y como antitusígenos. Pero recuerden que el antitusígeno por excelencia de lo que serían los opioides es el dextrometorfán. Luego, la oliceridina destaca porque es un agonista sesgado. Acuérdense de esto. Agonista sesgado no, no afecta en la ruta de las beta-arrestinas. Vamos a tener menos depresión, menos estreñimiento, pero se indica únicamente a corto plazo. Tiene una analgesia potente. Luego vamos a hablar un poco ya de las misceláneas que tenemos aquí. Tramadol es un agonista muy débil. Inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina. No produce mucho efecto depresor respiratorio, pero ojo, aumenta el riesgo de convulsiones y de síndrome serotoninérgico. Como les había dicho antes, hace un par de minutos, aquí estamos frente a un fármaco que está cambiando la neurotransmisión de la serotonina y noradrenalina. Aparte de que esta es un agonista de Mu. El dextrometorfán antitusígeno sin analgesia relevante, es decir, esto, entre comillas, va a ser seguro sin algún tipo de adicción o en menor proporción o probabilidad. Difenoxilato y loperamida son empleados en el tratamiento de la diarrea. Acuérdense, loperamida por excelencia, cuando veamos gastrointestinal, allí podemos dar un vistazo más a la loperamida y prokinéticos. Ahora, algo importante que me olvidé mencionarles es que regularmente, como ya sabemos, uno de los efectos adversos no deseados es este estreñimiento, constipación. Entonces, regularmente me estoy adelantando un poco, pero vale la pena hablarlo ahora. Es que frente a un paciente que se le va a administrar un opioides y en cantidades fuertes por una enfermedad crónica o por una hospitalización, regularmente lo que se busca es mantener esta homeostasis en cuanto a las deposiciones de la persona, porque tampoco quieren constiparla y que pase mayores problemas. Uno de los problemas más grandes en la hospitalización incluso es que las personas, adultos mayores, están estreñidos, incluso sin haber tomado opioides. Entonces pasan días de días o incluso les dan diferentes fármacos para que puedan hacer sus deposiciones y ni aun así pueden. Entonces, regularmente frente a la administración de un opioide con un posible estreñimiento, un estreñimiento grave, un estreñimiento ya marcado, se indica un prokinético, que básicamente aumenta la motilidad intestinal. Entonces, los opioides por un lado aumentan el tono del músculo liso y los prokinéticos van a aumentar esta motilidad. De tal manera se va a hacer, entre comillas, un equilibrio. Por allí les pueden encadenar alguna pregunta de esto. Bueno, am, entonces, un ejemplo de un prokinético es la metoclopramida, por ejemplo, por allí, para ir adelantando. En cuanto a lo que serían los agonistas, antagonistas mixtos, tenemos a la buprenorfina, que es un agonista parcial mu de acción prolongada, con menor depresión respiratoria y utilidad en adicciones. Por aquí lo mencionábamos, a la metadona, también está la buprenorfina, que también puede ser útil para ello. Pero lo que sería el butorfanol y nalbufina son agonistas kappa con menor riesgo de dependencia, empleados en analgesia preoperatoria y en trabajo de parto. También se pueden usar en trabajo de parto estos de aquí. La pentazocina, básicamente
actúa sobre lo que sería el receptor sigma y puede producir efectos cardiovasculares graves. Ojito allí, efectos cardiovasculares graves. En cuanto a antagonistas, tenemos lo que sería naloxona y naltrexona. Esto ustedes ya lo conocen por un seminario que llevan, sin embargo lo vamos a hablar brevemente. La naloxona es de acción corta, se indica 2, 3 minutos, ¿no? Esto es en una sobredosis aguda por opioides. Ojo, sobredosis aguda por opioides. Y la naltrexona es de acción prolongada y administración oral. Si lo tienen. Ahora, frente a una sobredosis por opioides, tú no pensarías en naltrexona. Tal vez podrías evaluarlo, verla como una opción, pero no. La opción va a ser naloxona. La naltrexona se usa en dependencia, opioides y alcohol. Entonces, tienes una persona con una frecuencia respiratoria bajísima por 3 por 4. No le vas a dar una naltrexona y esperar que revierta en un par de horas, ¿no? Lo que vas a buscar es la naloxona, ir tanteando la dosis, ¿no? Tampoco estamos en terapéutica o en abordaje de esto, pero es importante para nosotros razonar y saber qué le vamos a, cómo responder a ciertas preguntas con casos clínicos. Entonces, dicho esto, vamos a avanzar con lo que sería las preguntas de la semana. Nos hablan de una mujer de 35 años con un síndrome del intestino irritable que acude al médico por un aumento de la diarrea. Entonces, tenemos una persona con un síndrome del intestino irritable con un aumento de la diarrea. Entonces, lo primero que debemos buscar aquí en este caso clínico, que bueno, no hemos llevado antibiótico terapia todavía, ah, pero igual, en lo primero que piensas es en la etiología. Entonces, si ha presentado fiebre, podrías hablar de un cuadro infeccioso, sospechar, pero no hay fiebre. Tienes heces con sangre. Esto puede estar relacionado directamente al aumento de la diarrea y el síndrome del intestino irritable. No ha tenido náuseas ni vómitos, te descarta mayormente algún tipo infeccioso aquí. Y dice que el aumento en la frecuencia de las deposiciones comenzó cuando empezó un nuevo trabajo. No se especifican el trabajo, pero básicamente nos dicen que cambió de actividad y hay un aumento en la frecuencia de deposiciones. Se le administra loperamida y sus síntomas tienden a mejorar. Entonces, ya les había hablado de la loperamida. Entonces, regresemos. Si nosotros vamos a lo que sería la loperamida, que la teníamos por aquí, son empleados en el tratamiento de la diarrea. Difenoxilato y loperamida se usan para la diarrea. Es lo primero que se te debe venir a la cabeza. Entonces, en este punto nos preguntan, ¿cuál de los siguientes es el principal mecanismo de acción de este fármaco? Tenemos antagonismo 5-HT3, protección física de la mucosa intestinal, antagonismo H2, T2, antagonista del receptor mu opioide. Aquí lo primero que debemos hacer para resolver cualquier tipo de pregunta es descartar. Entonces, regresamos un poco. Nosotros habíamos hablado de mu, delta y kappa, 3 receptores. ¿Algún otro receptor que esté involucrado en esta clase? Sí. Tal vez no como receptor, pero inhibición de serotonina y noradrenalina. Y básicamente inhibición de los efectos analgésicos en presencia de antagonismo al receptor 5-HT3. Entonces, lo que tenemos aquí nos dicta que H2, T2, protección física peor, antagonismo 5-HT3. Aquí tendremos que evaluar algo el dolor o algún fallo en la terapia, pero por descarte tenemos que es un antagonismo al receptor mu opioide. Este es un caso sencillo de resolver.
tenemos que ir con la lógica. Como no estamos llevando nada que tenga que ver de momento con algún tipo de infección bacteriana o viral gastrointestinal, lo único que nos preocupa aquí es básicamente el aumento de la diarrea. Si hay un aumento de la diarrea y no hay ningún otro signo de infección o algo parecido, se indica la loperamida. ¿Por qué? Porque si tú tienes algún tipo de infección y das loperamida, no estás ayudando, estás exacerbando este cuadro. Y aquí lo tenemos. Es un agonista del receptor mu opioide. Pasamos a la siguiente pregunta. 2 horas después de ser ingresado en el hospital por una fractura de tobillo derecho, fractura de tobillo derecho 2 horas después de ser ingresado. Un hombre de 75 años. Aquí estamos evaluando la escala de la medicina, obviamente, primordialmente. Un paracetamol, un ibuprofeno, entre comillas, son algo que tú puedes comprar en la farmacia tranquilamente. Los opioides ya están en otro tipo de lista en la farmacia, algo ya recetado, algo más peligroso. Tiene antecedentes de demencia y no recuerda su historial médico. ¿Cuál de las siguientes características justificaría una mayor probabilidad de evitar el tratamiento con morfina en este paciente? Entonces, nos dice, ¿por qué debemos evitar la morfina en este paciente? Taquipnea, no. Tos persistente, peor. Hipertensión grave. En realidad no hemos visto que se pueda producir una hipertensión. Lo que más hemos visto aquí es lo que sería una hipotensión y diarrea acuosa. La diarrea no se va a producir. Al contrario, lo que vamos a tener aquí es una constipación. Una constipación, un estreñimiento. Hipertensión grave, no. Lo que vamos a tener es hipo. Es una hipotensión. La tos persistente no se va a inhibir básicamente lo que sería el reflejo tosígeno. Se va a inhibir la tos. La taquipnea no. En caso de una sobredosis, las frecuencias respiratorias de 3 a 4. Disfunción de las vías biliares. Acuérdense que las vías biliares es músculo liso. Entonces, este músculo liso no sabemos qué tiene este paciente, si tal vez tiene cálculos en la vesícula o alguna enfermedad que tenga que ver con las vías biliares, ¿no? Entonces, la respuesta básicamente es una disfunción de lo que serían las vías biliares. Aquí lo tenemos. Un hombre de 25 años acude al médico por un cuadro de 8 horas de calambres dolorosos. Cuadro de 8 horas de calambres dolorosos en las piernas. Secreción nasal, escalofríos, diarrea, dolor abdominal. Piel fría y húmeda con piloerección. Las pupilas miden 7 milímetros de diámetro, son de igual tamaño, reflejos tendinosos profundos, más bilateralmente. Tiene síndrome de abstinencia por opioides. Entonces, tras estabilizar al paciente, el médico inicia un régimen de desintoxicación con metadona. Ya te dijo con qué fármaco. ¿Cuál de las siguientes características hace que este fármaco sea una sustancia adecuada para el tratamiento de la adicción a opioides? Entonces, la persona no ha tomado opioides. No ha tomado opioides de ningún tipo en este momento, por eso está con el síndrome. Tiene una dosis menor, no lo está tomando. La opción aquí nos dicen que es la metadona. Entonces, esta metadona de aquí, ¿por qué es importante? ¿Por qué se puede usar para tratar la adicción en esta persona? Aquí lo vamos a ver. Interacciones farmacológicas mínimas, nada que ver.
No se acumula en el sistema nervioso central, tampoco tiene nada que ver. Todos estos opioides en su mayoría progresan o tienen efecto en el sistema nervioso central, ya lo hemos visto con los gráficos. Bajo riesgo de dependencia no tiene nada que ver. Inicio de acción rápido. En realidad lo que tenemos aquí no es, ¿cómo decirlo? No es no es un riesgo de muerte inminente. Entonces, un inicio de acción rápido no importa. Lo que importa aquí es que la terapia cuando se induzca, cuando se estabilice apropiadamente, se mantenga así en todo el tiempo. ¿Para qué? Para tratar esta adicción, para tratar esto, lo que sería este síndrome de abstinencia por opioides. Entonces, pasa a segundo plano. Potencia limitada no tiene nada que ver tampoco. Lo que es más importante aquí es una vida media de eliminación prolongada. Algunos textos refieren que puede ser 24 horas. Esto porque es lipofílico, se va a mantener allí. Entonces, con una dosis adecuada, un régimen adecuado, esta persona puede tratar lo que sería su síndrome de abstinencia. Y aquí lo tenemos. Ahora, hombre 83 años con cáncer de próstata en enfermedad avanzada. Lo que les había mencionado antes, una persona con una enfermedad crónica y esta está en etapa avanzada. Acude al médico debido a un empeoramiento lumbar y de cadera, dolor lumbar y de cadera. Su tratamiento incluye oxicodona, ibuprofeno, ácido hialurónico. La, la exploración física revela sensibilidad localizada en la columna lumbar y la cadera derecha. Su tratamiento actual para el dolor requiere un aumento de las dosis de opioides. ¿Cuál de los siguientes efectos secundarios de los opioides tiene más probabilidad de persistir con el tratamiento a largo plazo? Ahora, aquí es importante diferenciar dos cosas. ¿Se puede aumentar la dosis terapéutica? Sí. Ahora, este aumento de dosis terapéutica es porque la dosis que se le daba antes y funcionaba ha disminuido su efecto. Entonces, esta persona ya tiene cierta resistencia, por así decirlo. Si tiene cierta resistencia, hay mucha menor probabilidad y va a ser mucho más difícil llegar a lo que sería una depresión respiratoria, una intoxicación. Regularmente esto se da en personas con otro tipo de conducta. El señor está con una enfermedad crónica en la cual no le pueden disminuir la dosis. El dolor que tiene es brutal para esta persona. Entonces, la depresión respiratoria ¿es un efecto secundario más probable? No. De hecho, es el más alejado. Claro, y obviamente, si es que la persona toma la dosis correcta. Tampoco a una persona se le va a dejar todos los medicamentos a la mano cuando estos tienen un peligro de una intoxicación. Midriasis, no importa aquí realmente. Las náuseas se les da un Gravol y se maneja. El prurito puede darse, pero nosotros estamos ante la preocupación del dolor. ¿Cuál sería algo significativo? Algo significativo, algo importante es la constipación. Entonces, un híleo como tal, en esta persona con cáncer de próstata y tal, va a exacerbar todos los problemas. Entonces, la constipación es el mayor efecto secundario que debemos evaluar aquí. Y aquí lo tenemos. Luego, hombre de 36 años ingresa en el hospital, tratamiento por quemaduras en extremidades superiores. Se inicia analgesia con un opioide, el paciente presenta escalofríos, sudoración, náuseas y dolor abdominal. Al ser interrogado, el paciente refiere que ha estado fumando opio en casa para sobrellevar la depresión y el dolor. ¿Cuál de los siguientes opioides probablemente se le administra al paciente? Entonces, tenemos lo que sería. Regularmente, cuando vemos escalofríos, sudoración, náuseas, dolor abdominal, ahí mismo lo que sería un síndrome de abstinencia. Morfina, tocodona, fentanilo.
y metadona van a actuar bien para esto. O sea, tienen la suficiente potencia, pero un agonista kappa, que es débil en mu, como el buterfanol, que no tiene la misma acción en mu, no, no va a ser capaz de ello. Entonces, siendo la abstinencia por opioides, nos inclinamos por buterfanol. Y la última pregunta para acabar es, ¿una mujer sin hogar? Aquí ya te da un factor de riesgo. 32 años, lleva al servicio de urgencias 30 minutos después de que la policía lo encontrara en la acera. Su llegada no responde, su pulso es de 76 latidos por minuto, frecuencia respiratoria es de 6, presión arterial 110, hipotensión. Ahora mismo los latidos están en ritmo sinusal, 60-100, ¿no? Pero la presión respiratoria y la hipotensión ya te dicen todo. Piel fría y seca, pupilas están contraídas. Ojo, aquí dice piel fría y seca, que es contrario a escalofríos y sudoración. Se inicia la administración intravenosa de un fármaco. 2 minutos después de comenzar el tratamiento, la paciente recupera la conciencia. La cantó aquí con 2 minutos. Y su frecuencia respiratoria aumenta a 12 respiraciones por minuto. Si son 12 respiraciones por minuto, ¿qué fármaco le hemos dado? O, digamos, ¿dónde ha actuado este fármaco? M1, olvídate. GABA, peor. Alfa, peor. 5-HT2A, peor. Las respuestas son receptor mu. Sería la naloxona, el tratamiento que se le ha dado. Y bueno, esta es toda la clase de opioides. Espero les hayan gustado las preguntas y el esquema mediante el cual se elaboró la clase. Y bueno, vamos a cortar la grabación. Muchas gracias.